Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos sobre los formularios en HTML. Pero, ¿qué son los formularios? Bueno, los formularios son una serie de controles que permiten a las personas que visitan nuestro sitio web ingresar o introducir datos. Estos datos se pueden enviar a un servidor web, se pueden enviar a un servidor de correos o se pueden almacenar en una base de datos. Tengan en cuenta que cuando vamos a crear formularios debemos utilizar una etiqueta principal para crear como ese contenedor donde se van a almacenar todos estos controles. Esa etiqueta es la etiqueta form y como podemos observar tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. En el medio de estas dos vamos a crear todos los controles que formarán nuestro formulario. Además, para darle un título o un texto a cada uno de estos controles, vamos a utilizar la etiqueta label, también etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, antes de cada control, para que aparezca allí el titulito que acompañe el control y el usuario pueda identificar cuál es el dato que va a ingresar en ese control. Aquí tenemos entonces un ejemplo cómo lo vamos a realizar. Entonces ya tenemos un HTML. En este HTML vamos entonces a crear la etiqueta form y vamos a crear un H1 para darle como un titulito al formulario. Tengan en cuenta que en unas clases que veremos más adelante vamos a empezar a aplicarle formatos o estilos con reglas CSS para dar una mejor apariencia al formulario. Ahora cuando lo vamos a crear se van a dar cuenta que va a salir con los formatos preestablecidos y luego más adelante en otros videos observaremos entonces cómo lo cambiamos. Entonces vamos a ir a nuestro HTML para realizar el formulario de inscripción que tenemos acá en pantalla. Bueno, entonces acá ya tengo mi HTML listo. Voy a crear entonces la etiqueta form, que es la que da inicio y final al formulario. Y para crearle como un título dentro de esa área del form, voy a crear un H1 que llamaré formulario de inscripción. Ahora, debajo de esta etiqueta voy a empezar a crear los controles. Comencemos con los controles de texto. Estos se utilizan para recolectar información alfanumérica, como nombres, direcciones, frases, mensajes, contraseñas, números, etc. Se utiliza la etiqueta input y dentro del input usted va a utilizar un atributo que se llama type, que es el que va a indicar el tipo de dato que se va a capturar. Existe una lista grandísima de type para que sea como más organizada esa captura de esos datos. Y también lo podemos acompañar por el atributo name. Más adelante vamos a utilizar otro atributo que es el atributo id, que nos va a permitir crear un identificador para este input y así realizar una programación en JavaScript, en PHP o en otro lenguaje de programación. ¿Cómo se crean campos de una sola línea? Como su nombre lo dice, vamos a tener un área o un control donde el usuario solamente va a poder escribir un renglón, ya sea una palabra o una oración completa, dependiendo de lo que queramos capturar. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Observe que ya aquí vamos a crear un label que nos va a permitir darle el nombre a, o un título o un rótulo a ese control. Y colocamos el input. En este caso voy a utilizar un tipo texto para que aparezca el control y el usuario pueda ingresar la información. Vamos entonces a realizarlo en el HTML. Voy entonces aquí a crear un label, la etiqueta label. Podemos dejarla sin el for, pero podemos crear el atributo for como para darle un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocarle nombre usuario. Se recomienda que sea una sola palabra, sin caracteres especiales, sin espacios, nada de esas cosas. Y acá donde colocamos los objetos que van a estar afectados por la etiqueta, colocamos el texto
o el título o el rótulo de este control. Entonces voy a colocar nombre usuario. Acá sí puedo dejar espacios, usar mayúsculas, en colocar caracteres especiales. Luego debajo de este lo podemos indentar si queremos un poco. Vamos a colocar el input. Ese input por defecto al presionar tab me va a colocar el type. Voy a colocarle que es tipo text. Pero recuerde que usted ahí puede colocar si es un email. Entonces colocaría text type email. Si es por ejemplo un color, type color, etcétera, etcétera. Y acá en el name, que también se puede dejar vacío, lo pueden borrar. Podemos colocarle el nombre a ese control. Voy a colocarle nom.us. Me gusta usar como abreviaturas. Guardo cambios y voy a abrir en vista previa para que observemos cómo aparece. Entonces, aquí tenemos el H1 con el título del formulario y aquí hemos creado el label, nombre de usuario, y ese es el control donde el usuario va a poder escribir su nombre. Voy a crear otro para el email. Entonces vengo acá, puedo reutilizar este código y lo pegamos acá. Entonces en este caso voy a colocar email usuario. Nombre de usuario lo voy a cambiar por correo electrónico usuario, o le pueden quitar la palabra usuario, ya ustedes deciden. Y acá el type puede ser tipo text o le podemos colocar el email. Y aquí le cambiamos el name por la abreviatura que ustedes crean que es la correcta. Vamos a actualizar y aquí tenemos nuestro segundo en control. Observe que está quedando uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque todavía no hemos diagramado, todavía no hemos utilizado el contenedor general, entonces vamos a hacer un machete. Vamos a hacer algo que no debemos hacer hasta que no aprendamos a diagramar, que es colocar un BR. Voy a colocar aquí un BR para que nos quede uno debajo del otro. Aquí está. Entonces, cuando estemos diagramando, podemos colocar los labels en una caja y el control en otra y nos van a quedar todos parejitos. Ahora observemos algunas características que puede tomar este input. Por ejemplo, si yo voy a escribir mi nombre completo, él se va a cortar. Entonces usted tiene la posibilidad de ampliar esta cajita o de reducirle el tamaño. Para ello, entonces usted dentro del input, usted va a colocar un atributo que es el atributo size y le va a indicar el tamaño que va a tener esa caja. Entonces yo le voy a colocar, en este caso, 40. Guardo cambios, actualizo y observe que ya la caja va a tener mucho más espacio. También usted puede limitar la cantidad de caracteres que ingrese el usuario. Para ello, entonces vamos acá a nuestro HTML y utilizamos dentro del input un atributo que se llama maxLength, véalo acá, y le indica la cantidad de caracteres que se pueden digitar. Entonces va a indicarle que son 10. Voy a guardar cambios, actualizamos y vamos a verificar. Voy a ingresar 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Mire que estoy presionando más teclas y no me deja ingresar. Entonces él nos va a limitar ahí la cantidad de caracteres. También le podemos dar ayudas a los usuarios dentro de estas cajitas de texto con el atributo placeholder. Este atributo nos va a permitir decirle al usuario cómo queremos que ingrese los datos. O también, si usted no va a utilizar el label, coloca ahí el placeholder para que salga la información de lo que él debe digitar. Entonces yo, por ejemplo, acá le voy a indicar digite nombre y apellidos, por decir algo. Guardo cambios, actualizo y aquí va a salir la ayuda. Cuando el usuario haga clic y empiece a digitar, esa ayuda se va a borrar. También podemos crear listas desplegables. Estas listas
se van a utilizar con la etiqueta select y dentro de ella colocamos las diferentes opciones de la lista utilizando la etiqueta option. Vamos a observar entonces cómo se realiza en HTML. Entonces voy a crear aquí un BR. Voy a colocar el label. Lo voy a dejar sin el for, lo voy a dejar para que sea más rapidito. Seleccione la ciudad. Coloco la etiqueta select. Doy un enter. Y dentro de ella, mire que ya queda indentada como corridita hacia la derecha. Coloco las options. Entonces voy a colocar, por ejemplo, bueno, puedo dejar una vacía para que no nos quede nada seleccionado. Voy a colocar otro option, voy a colocar Medellín, option Bogotá, pongamos Cali. Guardamos cambios, actualicemos. Entonces aquí nos aparece el label y la listica desplegable. Observe que la primera no va a tener nada para que no se seleccione ninguna opción de la lista. Veamos ahora los controles de selección. Como su nombre lo indica, los controles de selección nos van a permitir seleccionar o elegir una o varias opciones de una lista de valores predeterminados que se tengan. Vamos a ver dos tipos de controles de selección. Uno son los botones de opción o botones de radio, los cuales usted los va a identificar porque tienen forma circular. Y cuando seleccionamos alguno de ellos, este queda seleccionado como con un relleno o un puntito de color negro o más oscuro. Cuando tenemos una lista de opciones, solamente nos va a permitir seleccionar una. Vamos entonces a observar cómo se realizaría. Me voy a ubicar debajo acá de las ciudades. Voy a colocar un BR para que quede en otra línea. Recuerde que esto no lo hacemos, es porque no tenemos diagramación. Voy a crear el label que voy a llamar seleccione el género. Debajo del label creo la lista de opciones. Este control lo voy a crear con un input cuyo tipo va a ser radio. No le voy a colocar name todavía para que observemos lo que pasa más adelante. Aquí voy a colocar femenino. Voy a colocar un BR para que nos quede debajo. BR, eso. Aquí arribita también para que el título quede arriba y las opciones queden debajo. Voy a copiar esta línea. La voy a darle enter acá y solamente cambio este texto. Y voy a pegarlo nuevamente y voy a colocar otro. Guardo cambios y voy a verificar en vista previa que aquí me aparece la lista. Entonces vamos a mirar algo. Si yo selecciono femenino, él lo va a seleccionar. Pero si le doy clic masculino, va a dejar seleccionado el anterior y así sucesivamente. Recuerde la definición, solamente podemos elegir una. Entonces, para evitar esto, vamos a venir al name y le vamos a colocar el mismo name a todo el grupo de opciones. Entonces yo aquí le puedo colocar género. Si usted coloca el name diferente, no le va a funcionar. Es como si no le hubiéramos puesto name. Entonces observe que aquí le coloqué a cada botón de radio su respectivo name. Guardo cambios y verifico en vista previa, voy a actualizar, selecciono femenino, selecciono masculino y mire que él le quita la selección al anterior y se la pone al que yo seleccioné de último. El segundo control de selección son las casillas de verificación. Estos controles usted los identifica porque tienen forma de un cuadrado y que cuando seleccionamos alguno queda como un chulito o un visto bueno dentro de ella. De este grupo de opciones, usted cuando los encuentre va a poder elegir varios o seleccionar varios simultáneamente. Vamos a observar entonces. Coloquemos aquí el label. Seleccione nivel de estudios, por ejemplo, que un usuario puede elegir varias opciones simultáneamente de varios estudios que haya realizado. Voy a input tabulación, correcto. Y en el type vamos a colocar checkbox. En el name lo podemos dejar vacío o colocamos algo referente a ese checkbox. Entonces, por ejemplo, si voy a colocar aquí pregrado, y una vez voy a colocar el BR, aquí también BR. Si voy a colocar pregrado como opción de la casilla, en el name voy a colocarle prec, por decir algo, como para identificarlo.
pero lo pueden dejar vacío sin ningún problema. Aquí también voy a colocar otro que vamos a llamar posgrado. Voy a colocarle aquí el name diferente. Aquí tienen que ser diferentes. Voy a colocar, por decir algo, maestría. Pongámosle aquí maes. Y por último, el doctorado. Doctorado. Pongámosle aquí doctor. Vamos a verificar cómo sería en vista previa estas casillas. Observe los cuadraditos. Yo puedo elegir las que yo requiera. Entonces mire la gran diferencia entre cada uno. Las de radio son circulares y solamente puedo elegir una. Y las de casillas de verificación o checkbox son cuadradas y puedo elegir varias simultáneamente. También podemos utilizar controles que vamos a llamar en los campos texto multilínea. O sea que yo puedo ingresar varias líneas de texto. Ese sería entonces de la siguiente manera. Voy a colocar aquí el label. Coloquemos por acá observaciones. Y debajo del label vamos a utilizar una etiqueta que se llama text area y tabulo. Voy a colocarle aquí un BR para que nos quede debajo y así se observe mejor. Entonces aquí lo tenemos. Observe que aquí en el cuadro de texto yo puedo escribir infinidad de texto. El cuadro por defecto va a tener este tamaño. Usted lo puede hacer manualmente desde acá o le puede indicar con las siguientes instrucciones en el HTML que ya salga con un tamaño predeterminado. Entonces vamos acá al text area y le digo call. Vamos a ponerle 50. Vamos a observar cómo nos quedaría. Guardo cambios, actualizo. Entonces, mire que él ya me va a quedar un poco más ancho. Y para que quede como más alto, vamos a utilizar rows. Pongámosle un 20. Actualizo y mira cómo queda. Ya quedó exageradamente grande. Pongámosle un 10 para que no ocupe tanto espacio. Por último, vamos a ver los botones. Estos botones se diseñan para que el usuario interactúe con el formulario. Es decir, que realice una acción, por ejemplo, de guardar, cancelar, enviar, borrar, la acción que usted requiera para que exista esa interacción. En HTML, entonces, vamos a realizar los botones de la siguiente manera. Por defecto, los formularios en HTML trae dos acciones, que es la de enviar, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Se coloca input, aquí en type le decimos submit. Y acá en vez de name le voy a colocar value. Value es el nombre o el texto que va a llevar el botón. Entonces, por ejemplo, le puede decir enviar. Entonces el botón se observaría de la siguiente manera. Aquí lo tengo. Ya él por defecto sabe que lo que yo escribo acá a la hora de programar, al decirle enviar, él lo va a enviar a una base de datos o a un correo. Y el otro botón lo vamos a crear, que es el de cancelar, lo vamos a hacer con input, type, colocamos reset y en value le vamos a decir que el botón va a llevar el texto de cancelar. Entonces en vista previa, él ya va a borrar o a cancelar lo que se seleccionó del formulario. Tengan en cuenta que usted puede crear otras acciones ya utilizando JavaScript, utilizando PHP u otro lenguaje de programación para que nos ejecute una función. Entonces, como podemos darnos cuenta, la elaboración de los formularios en HTML es muy fácil. Como les dije al principio del video, más adelante en otros videos vamos a observar cómo colocamos formatos a este tipo de formularios. Nos vemos en un próximo video.